Veamos algunos instrumentos de inversión en los que podemos considerar invertir. Dependiendo de nuestro perfil de inversión, hay muchos instrumentos los cuales podríamos considerar con buenas rentabilidades, ya sea en pesos o en dólares. Tenemos, por ejemplo, obligaciones negociables con rendimientos en dólares. Por ejemplo, una ON de Telecom, cuyo ticker o código alfanumérico con el que podemos encontrarla es TLCMO. Tenemos ONs de YPF como IFCJO o IMCXO. Podríamos también analizar una ON de Aeropuertos Argentina, cuyo ticker es ARC1O, entre muchas otras que hemos visto en otros videos del canal, que son ONs con buenas calificaciones de riesgo y que rondan un rendimiento del 7 del 8% anual en dólares aproximadamente al momento de estar grabando este video. En otros videos, como les decía, fuimos viendo diferentes ONs, fuimos viendo cómo nos van pagando los intereses y amortizaciones, su respectivo cash flow y demás. Si estamos dispuestos a asumir un mayor riesgo, podemos considerar ONs como por ejemplo RUCDO, una ON de MSU Energy que tiene un rendimiento esperado en este momento de más del 9% anual en dólares. Podemos participar en licitaciones de nuevas obligaciones negociables, que muchas veces se licitan ONs muy interesantes. Podemos también considerar invertir en bonos soberanos, como por ejemplo en GD30, o en algún BOPREAL, bonos emitidos por el BCRA, como por ejemplo el BOPREAL PY26, un bono que vence en 2026 y tiene un rendimiento esperado al momento de estar grabando este video de un 8% anual en dólares aproximadamente. Hemos visto también muchos otros ejemplos en otros videos del canal que les dejo luego al final del video. En lo que es acciones o CDRs, podemos filtrar empresas por sector, por ejemplo, sector energético, bancario, bienes de consumo, materiales, etc. O podemos ir filtrando con algún screener o buscador de acciones como el que tenemos en pantalla, que es algo que puede resultar sumamente útil, donde podemos filtrar según rentabilidad sobre el capital, beta, capitalización de mercado, etc. De muchos de estos conceptos estuvimos también hablando en otros videos que pueden encontrar en el canal. Por supuesto, debemos analizar correctamente cada activo y o consultar a un profesional acorde. Si nos interesa obtener ingresos pasivos, podemos buscar acciones de empresas que paguen buenos dividendos. Muchas veces, empresas consolidadas en su sector, empresas de gran capitalización, reparten buenos dividendos. Dentro de estas empresas que nos generen ingresos pasivos a través de dividendos, podríamos seleccionar algunas empresas de distintos sectores para tener una exposición diversificada a diferentes sectores. Por ejemplo, del sector farmacéutico a Pfizer, del sector telecomunicaciones a Verizon Communications y del sector energético a ExxonMobil. Podríamos también considerar invertir en empresas de crecimiento, las cuales justamente tienen buenas proyecciones de crecimiento, o por ejemplo en empresas de gran capitalización, las cuales suelen llamarse de valor, como por ejemplo en Microsoft, Alphabet, Meta, entre otras. Podríamos estar hablando durante horas de lo que es mercado de acciones. De hecho, es una de las inversiones que personalmente más me gusta, ya que estás invirtiendo en el negocio de una compañía. Personalmente, como he mencionado otras veces, me interesa invertir en empresas que estén generando valor. Supongamos que invertimos en una empresa automotriz, sabemos por ejemplo que está produciendo automóviles, o si invertimos en una empresa farmacéutica, sabemos por ejemplo que está creando un nuevo medicamento, y así sucesivamente con cada sector, lo mismo con una empresa tecnológica, etc. Por supuesto, debemos analizar que realmente esté generando valor esa compañía, como siempre menciono, analizar sus reportes y demás, analizar los ratios correctamente, comparar el rendimiento de la compañía con años anteriores y con otras empresas del sector, por ejemplo, en lo que es ratios, retorno sobre los activos, rotación de activos, retorno sobre el capital, ratio precio-beneficio, son solo algunos de los ratios que podemos analizar. En el canal también van a poder encontrar videos sobre estos temas más en detalle. Estamos ahora, por ejemplo, en Yahoo Finance, viendo algunos datos sobre Alphabet, empresa matriz de Google. Desde acá podemos ver algunos ratios, como los que fuimos mencionando, retorno sobre los activos, retorno sobre el capital, beneficios por acción, capitalización de mercado, entre otros. Bueno, en Argentina, como muchos posiblemente sepan, invertimos a través de CDRs para invertir en empresas extranjeras no listadas en el país. En cuanto a acciones, podemos considerar empresas locales líderes en sus sectores, como Pampa Energía, YPF, Transener, que son del sector energético, o por ejemplo Aluar, del sector industrial, entre muchas otras. Por supuesto, como dijimos, siempre debemos tomar decisiones de inversión informadas. Podemos invertir en ETFs, fondos cotizados, a través de CDR de ETFs, que siguen por ejemplo el rendimiento de índices de mercado. De esto hablé bastante en el canal, por lo que van a poder encontrar varios videos relacionados. Por ejemplo, el fondo cotizado EWZ es el fondo más popular para tener exposición al mercado accionario de Brasil. Tenemos ETFs que nos pagan dividendos, ETFs que nos brindan exposición al sector tecnológico, entre muchos otros. También podemos considerar invertir en fondos comunes de inversión, que pueden ser por ejemplo de renta fija, mixta, variable, pesos o en dólares. Podemos filtrar según nuestro perfil de inversor y demás, los cuales invierten en una canasta de activos, como acciones, bonos, ONs, etc. Un fondo que también he mencionado y me parece interesante es el fondo YOL Dólar Ahorro Plus, que invierte en parte en obligaciones
acciones negociables, en renta fija corporativa. Por supuesto, siempre debemos analizar correctamente cada fondo. Desde la página de algunos brokers, como por ejemplo en este caso estamos en la página de IOL, podemos invertir en portafolios ya prearmados, con exposición a diferentes sectores. Cuando hablamos al principio del video de bonos, podemos invertir en diferentes tipos de bonos, en dólares, dólar linked, ajustados por inflación, en pesos. También van a poder encontrar desde el canal videos con algunos portafolios a modo de ejemplo. Desde el link que dejo en la descripción del video y en los comentarios, puedes abrir tu cuenta de inversiones desde donde puedo brindarte asesoría financiera personalizada, sin costo adicional, más allá de las comisiones que ya están pactadas con el broker. En caso de que ya tengas cuenta con alguno de los brokers, puedes pedir la vinculación, que en tal caso les dejo el correo en la portada del canal de YouTube y pueden también verlo desde información del canal, desde donde puedo explicarles cómo pedir la vinculación. Hoy la idea era traerles una especie de guía rápida con algunos instrumentos de inversión y algunos activos que pueden resultar de interés. Si les interesa que siga creando contenido de este tipo, los invito a hacérmelo saber en los comentarios. O si prefieren me centre en otro tipo de contenido, también los invito a hacérmelo saber. Espero haber aportado información que sea útil. Hasta el próximo video.